¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vamos? Ah, John Byron de dos partes. Sí, ingeniero, lo que pasa es que el audio de mi computador pues está dañado, casi no se escucha, entonces me toca hablar por el celular. Ok, vamos a esperar un momentico mientras se conecta Jorge Jessy y si no empezamos, ¿listo? Vale, ingeniero, perfecto.
Nada, no, parece que no le llegan los mensajes. Entonces, pues, vamos a continuar con el tema. Por si acaso, acabo de colocar la asignación de esta acumulación de tallercitos de la semana, que lo que corresponden al segundo corte. Sí, una sola asignación, más o menos con todas esas poco de cosas que les había colocado. Y pues está hasta las 11, hasta antes de la medianoche. Entonces, pues ahorita después de clase o ahora en un rato, pues las va subiendo sin problema. Ingeniero, los trabajos que hay que entregar ahorita Sí, son los correspondientes a las actividades, bueno, a capítulos, sí, tareas, ajá. actividades uno, ¿no? Ujú. Y el otro es el de la Lo de regla 3, 4, 5. sí, correcto. Ujú. Vale, listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, estamos ayer precisamente que les iba a nombrar eh, más o menos cómo es la cuestión después de que se pasan hilos, ¿sí? O incluso, bueno, en general el replanteo, sea como sea que haya tenido que haberse realizado. Para el caso, pues aquí podemos observar de que pues obviamente la extensión y la envergadura del proyecto, pues ameritaban de que se tuviese una comisión topográfica allí precisamente para manejar unas medidas correctas, ¿no? Sin problemas de que tuviesen algo ¿de qué? De, de diferencia, ¿sí? Que estuviesen bastante precisas, bastante exactas. Eso era lo que se busca y la exactitud, ¿sí? Sin mayor margen de error, ¿sí? Entonces, pues después de eso, de lo de los hilos, igual de todos modos, con eso hay que pasar hilos, obligatoriamente, ¿sí? Ya sea que se haya hecho rudimentariamente o con equipos de precisión, pues se requiere de todos modos de pasar hilos, que generar los caballetes y demás. Luego de eso, ahí sí nos queda fácil generar lo que es digamos, el croquis utilizando la cal, ¿sí? Perfectamente. Entonces vamos a tener los ejes y vamos a ubicar en planta, ¿sí? Muy similar al modelo de SketchUp que hemos estado trabajando. De cómo se va a ver en planta precisamente la parte de la cimentación. Pues nosotros vamos a dibujar específicamente lo que tiene que ver con lo de mayor área respecto de la excavación, porque lo otro, pues ya va a estar dentro de. Y pues se requieren, por ejemplo, si se tienen bien trazados los hilos y los ejes, pues solamente con una línea después simplemente se traslada cierta medida para tener la referencia según lo que se vaya desarrollando. Pero esto es por lo menos en este momento es como para avanzar en las excavaciones grandes que se van a manejar en este proyecto. ¿Sí? La excavación, de una vez el solado. Cuando se está preparando para las cimentaciones y demás, pues hay que generar a veces completa el formaleteado. En este caso, nótese, por ejemplo, dónde está realmente el nivel superficial y que todo esto está excavado. O sea que en algún momento todo esto por acá va a estar con relleno, ¿sí? Obviamente después de haber quitado toda esta formaleta. Esta formaleta, digamos, por lo menos vemos tableros metálicos, ¿sí? Tableros metálicos. Y a su vez el resto de formaleta, ¿sí? Ese encofrado, pues ayudado con tablones, es decir, arreglado in situ. ¿Para qué? Para que se ajustara a las medidas que se requerían en ese proyecto. De pronto, la modulación de los tableros metálicos
no daban específicamente como para este proyecto. Pero pues ya teniéndolos ahí, obviamente es mucha la ayuda, porque esos garantizan buenas medidas rectificadas. Entonces, para el caso, ahí después se termina de completar. Nótese que tienen también los refuerzos por allí, ¿sí? Esos piedamigos y demás para poder garantizar que está quedando en la medida que es. La canasta, obviamente, por ejemplo, cuando está ya para fundir columnas, es decir, que venga desde arriba lo que va a subir este elemento, pues tiene que tener sus tensores, ¿sí? Sus puntos de apoyo para que no se mueva. Ahí se tienen, ahí están. Y pues guardando los tiempos requeridos de algo que ya vamos a empezar a mirar hoy precisamente, ¿qué es lo que pasa ahora con todo este material que está ahí? ¿Cómo salió? Para el caso en esta oportunidad, fue comprado premezclado. Es decir, sí se cuantificaron los metros cúbicos, pero completos, del concreto que se iba a utilizar en esas fundidas de cimentaciones. Y pues sobre eso simplemente les pareció en esa obra, en ese proyecto, que les salía mucho más económico mandarlo a comprar ya mezclado, ¿sí? A una empresa concretera, ¿sí? Una fábrica de concretos. Y además, pues podían exigir la garantía respecto de que cumpliese la resistencia deseada que demandaban las especificaciones técnicas. Entonces, pues ahí era válido. Pero para el caso, nosotros lo vamos a hacer primero como si fuésemos a fundir ahí, porque igual, para cualquiera de los casos, primero sí hay que tener cuántos metros cúbicos de concreto se van a fundir cuando sean estructuras de concreto reforzado o lo que sea. Y luego de ello, bueno, si lo vamos a hacer in situ, pues ahí es donde empezamos a desglosar los materiales para tener lo que es la dosificación. Por ahí me lo había nombrado en algún momentico, tal vez lo de qué, lo de que ponían de pronto como unos hilos y eso. Obviamente, pues depende de las condiciones. Pues para el caso acá, para mantener la verticalidad y que estuviesen alineados donde deben ir y demás, pues simplemente se generó esta pequeña estructurita, ¿sí? Para poder tener esas medidas de los hilos. Por ahí se alcanza de pronto a notar un poquito, sí, precisamente dónde están los hilos respecto de esto. Obviamente esos hilos van conectados seguramente a estos tablones que hay por aquí. Es decir, es como si fuese un caballete, pero sin la parte vertical. Por lo tanto, lo único que estamos viendo aquí son los puentes para esos elementos. ¿Qué son esas cosas verdes que tienen encima? Bueno, pues dependiendo de las obras, cuando manejan muy bien la parte de seguridad y salud en el trabajo, pues existen ciertos accesorios o aditamentos para minimizar el riesgo de accidentes. Entre esos, precisamente el de tener varillas descubiertas, ¿sí? Cualquiera puede caer y golpearse, y en cambio con estos, simplemente como tapitas, casquitos, taponcitos, para esos, obviamente son temporales, solamente mientras se ejecuta esa pequeña labor, esa pequeña tarea. Y pues ayudan a minimizar el riesgo allí. Y aquí vemos, por ejemplo, los taquitos respecto de lo que se requería para levantar precisamente la parrilla de esa cimentación. En el caso de la cimentación, esto también se puede utilizar en losas de entrepiso, perfectamente. Y de diferentes medidas, ¿sí? Algunas, por ejemplo, estas ya son las prefabricadas definitivamente. Mire, nótese el accesorio
plástico metálico precisamente para que se enganche allí el tipo de refuerzo. Pero perfectamente esto se puede estar fundiendo in situ, ¿sí? Un pequeño moldecito y sale. Existen algunos distanciadores o separadores también del refuerzo. Entonces, por aquí vemos ese tipo de elementos respecto de la formaleta que va a estar conteniendo ese concreto reforzado. Y elementos, pues esto ya cuando estemos bien en acero, pues lo vamos a ver. Esto es rapidito, la otra semana seguramente ya estaremos allí. Lo que es el bichiroque, ese nombrecito, con eso, digamos, muchos trabajadores de la construcción tienden a rajar a muchos ingenieros civiles recién egresados, sobre todo por los nombres específicos. El bichiroque es simplemente un gancho que se utiliza precisamente para hacer esta misma función de amarre. En algunos países no utilizan tanto el bichiroque, sino directamente tenazas. Y dependiendo de las condiciones, existen ya equipos manuales que generan esos amarres, ¿sí? Ya tiene vinculado lo que es el alambre negro, y esto se hace con alambre negro, y genera simplemente el amarre con esa pistolita. Entonces, lo correspondiente a las tablitas, ¿qué encontró de tablitas de osificación, desperdicio y más? ¿Sí la encontró? Ingeniero. Sí. Sí, la tabla normal, donde se encuentra la resistencia, la dosificación, cemento, arena, agregado y agua. Aquí vamos a salir de ambas cuestiones, lo que tiene que ver con lo que es el mortero y lo que tiene que ver con el concreto. Se le escucha con eco, ¿no? Sí, ¿no ve que tengo en el computador y en el celular? Listo. Bien, entonces, en lo que tenga, por ejemplo, respecto de los morteros, pues recordamos una vez más, morteros es cemento más arena más agua y eventualmente aditivos, ¿sí? Esto es muy común tener morteros, así como el ejemplo que les puse ayer respecto del mortero de pega para una caja de inspección fabricada artesanalmente, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Y es muy similar a la que vamos a estar trabajando luego en la parte de concreto. Siempre vamos a tener una primera columna a mano izquierda, ¿sí? En la que se encuentran unos numeritos, ¿sí? Esos números, esos numeritos que nos aparecen allí, me indican primero lo que tiene que ver con la parte sólida, la parte seca, ¿sí? Que va a ser parte de el producto que vamos a buscar. En este caso, una mezcla de mortero. Entonces, vienen dos numeritos. Esos dos números, entonces, tienen que ver con la parte sólida, la parte seca. ¿Cuál es la parte seca de estos elementos? Lo que es el cemento y lo que es la arena. Y siempre, tanto para las mezclas de mortero como para las mezclas de concreto, el primer número hacia la izquierda corresponde a lo que tiene que ver con el cemento. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Jorge? Sí, bueno, se vinculó. Sí, señor. No hemos hecho mayor cosa. Sí, lo que pasa es que
ingeniero, cayó un rayo y se dispararon unas cabañuelas ahí y entonces la luz está como que sube y baja y... Correcto, no hay problema. Simplemente vimos por ahí las fotografías de lo del replanteo de ayer y alguna cosita ahí de refuerzo, pero pues a la final se las vuelvo a mostrar como para que las tenga presentes. Listo, sí, señor. Estamos en lo que son Hasta ahora mezclas, vamos a ¿sí? iniciar acá lo que tiene que ver con la de las tablas de dosificaciones que tenían que buscar. Entonces, tenerla ahí a mano para ir también analizando a ver qué tiene según las que tenga. Y ojo, esto también es la cuestión. Tablas de dosificaciones, desperdicios y cuanta vaina exista de construcción, existen de todos lados, ¿sí? Que tienen la mayoría, digamos, concordancia, claro que sí, pero eventualmente simplemente o se les da la opción, no, hágalo con la tabla y anexe la tabla o alguna cosa, o se les dan los datos correspondientes con los que tienen que trabajar y obviamente van a tener que saber cómo es que se manejan esos datos. Entonces, respecto de lo que empezamos para la parte de morteros y después pasamos a los concretos. Mortero, mezcla de mortero, ¿sí? Cemento, arena, más agua, más eventualmente aditivos. Es así. En las tablas de dosificaciones, lo correspondiente a la mezcla de mortero, ¿sí? La pasta de cemento, siempre vamos a tener a mano izquierda una primera columna en la que aparecen unos numeritos específicos. Esos números normalmente están separados por 2 puntos, ¿sí? Noten ahí que están separados por 2 punticos. Pero puede tener otro tipo de nomenclatura respecto de la separación. La cuestión sí es que no importa digamos, la simbología que manejen, siempre se va a poder notar que hay un número que está separado del otro, en el caso de lo que tiene que ver con las mezclas de mortero en la primera columna. ¿Y qué es lo que me representa eso? Esos números que yo veo en esa primera columna corresponden a la parte seca, la parte sólida de los componentes con los cuales vamos a desarrollar precisamente esa mezcla de mortero. Y dentro de esos números, y para el caso, la parte seca, la parte de esta mezcla de mortero, pues siempre va a ser el cemento y la arena. Así las cosas, el primer número que aparece más hacia la izquierda en la primera columna, siempre va a corresponder con el material que es cemento, ¿sí? Siempre va a ser cemento. Y paralelo con la tabla de dosificación para concreto, cuando lo estamos mirando ahorita, también es exactamente igual. También la primera columna va a corresponder con la parte seca y después pues el resto de cuestiones. En esta también el primer número corresponde al cemento, ¿sí? Al igual que la de la pasta de cemento, la del mortero. Entonces, para concretos y morteros, el primer numerito en la primera columna siempre va a corresponder cemento. Y para el caso, el número normalmente es 1. Resulta y acontece que todas estas dosificaciones que tenemos para mezclas de mortero y de concreto van a ser por metro cúbico, pero por metro cúbico por 1. Es decir, la dosificación que se tenga allí, se supone que con esa pequeña receta para generar ese producto, voy a obtener 1 metro cúbico de algo. Para el caso de la pasta de cemento o mezcla de mortero, ¿sí? Vamos a elaborar, o por lo menos los números que aparecen allí, me representan que puedo hacer 1 metro cúbico, en este caso de mortero. Cuando estemos en concreto será 1 metro cúbico de concreto, ¿sí? Eso es. El segundo numerito, ya empezándonos a desplazar de izquierda a derecha, corresponde tanto en la mezcla de mortero como en el de concreto, corresponde a lo que comúnmente le dicen agregado fino, lo que es la arena, ¿sí? La arena. Muy bien.
Entonces, mientras tanto, vamos a salir de lo que tiene que ver con la mezcla de mortero. Entonces, estos números son cemento, estos números son arena. ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno, esas dosificaciones son correspondientes a las medidas de verdad que yo puedo manejar respecto de esos materiales. ¿Cómo así? Entonces, resulta y acontece que vamos primero con la arena, y en el caso de los concretos, el triturado, la grava, siempre nosotros la vamos a trabajar por metro cúbico. Siempre. Siempre. Entonces, resulta y acontece que nosotros realmente terminamos adquiriendo, ¿sí? O comprando metros cúbicos en el caso de arena y en el caso de triturado o grava, ¿sí? Metros cúbicos. Pero el cemento, ¿sí? Que ya habíamos hablado de que el cemento eran placas de cemento, esas pacas, aquí noten que no dice específicamente pacas. Nosotros, pacas o bultos o como le quieran denominar. Nosotros somos los que después podemos simplemente calcular cuántas pacas o cuántos bultos de cemento son los que necesitamos. Pero es que resulta y acontece que esos bultos o pacas de cemento vienen es por peso. Es decir, es un solo empaque estándar, una sola referencia para poderlos llenar y normalmente tienen o identifican cuál es la masa de ese producto, cuánto es lo que pesa ese producto. Entonces, aquí en Colombia típicamente se consiguen bultos de 42.5 kilogramos. En Colombia es así. En algunos sitios ya algunos fabricantes están empezando a sacar de 50 kilogramos e incluso por fuera normalmente se consiguen es de 50. Ojo con eso porque en muchos casos de esas tablas de dosificaciones hacen cuentas es como si fuesen de 50 metros cúbicos y nosotros pues nuestra medida comercial con la que los podemos encontrar es de esa forma, 42.5. Es decir, que habría que hacer un factor de conversión. Si están casados con la vieja conocida regla de 3, pues bueno, si la saben utilizar bien, es excelente. Pero personalmente siempre he preferido, desde que lo aprendí, generar lo que son los factores de conversión, porque así uno siempre va a eliminar las unidades. Y al eliminar unidades uno sabe si está correcto o no, por cualquier cuestión de error matemático que haya. Entonces es más fácil identificarlo de esa forma. Listo. Entonces nosotros vamos a tener que para 1 metro, en este caso, en la primera fila, para 1 metro cúbico de mortero de pega con la dosificación 1, 2, y ojo, se lee de esa forma, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, etc. ¿Sí? Con eso yo voy a poder realizar 1 metro cúbico. Ah, bueno, resulta y acontece que solamente mezclando cemento y arena nosotros no generamos el mortero de pega o el mortero en general que requiramos. Puede ser para frisados o pañetes, ¿sí? Puede ser para un tipo de recubrimiento, algún tipo de alistado sobre un piso. Perfectamente podría ser así. Algún realce. Puede ser. Entonces, no solamente cemento y arena. Bueno, y entonces el agua. Ah, miren. Siempre va a venir también una dosificación de agua. Pues una medida fácil de poder manejar respecto de los líquidos normalmente es el litro, ¿sí? Litros o centímetros cúbicos, si es el caso. Depende de la medida con lo que ustedes manejen. La tabla, pues, viene de esa forma. Si es del caso, pues ustedes solamente tendrán que hacer el factor de conversión. Si es que, no me lo den litros, démelo en centímetros cúbicos, en decímetros cúbicos.
Ese tipo de conversiones ya aquí no van, eso ya es perder tiempo. Aquí es directamente lo que se requiere. Entonces sabemos que para 1 metro cúbico de mortero de pega con una mezcla, una dosificación 1,2, vamos a requerir 610 kilogramos, ¿sí? 0.97 metros cúbicos de arena y 250 litros de agua, ¿sí? Cemento, arena, agua. Una vez más, con lo que hablamos ayer, si del caso ser de que se requiera la adición, ¿sí? De algún agente externo, algún agente adicional, pues ese es el aditivo, y en el aditivo, en la presentación que venga, siempre va a decir cuánto hay que echarle para también, digamos, mantener alguna proporción, ¿sí? Hace parte de la dosificación, él también tiene que decir qué es lo que se maneja. Y tiene que decirlo porque incluso muchos de los aditivos cambian incluso las dosificaciones dependiendo de los climas, ¿sí? Entonces, puede ser exactamente el mismo producto. Para realizar la misma función, es decir, se le está adicionando para exactamente el mismo objetivo, y resulta que acontece que entre climas diferentes de zonas donde se vayan a ejecutar los proyectos, puede variar precisamente la dosificación de ese aditivo. El aditivo no lo dice. Normalmente todos los fabricantes de aditivos tienen buenas cartillitas. Ahora pues todo virtual, se consiguen perfectamente. Y aparte de eso, como somos ingenieros civiles, saben que nosotros, por mal que esté la situación, siempre vamos a tener trabajo, gracias a Dios. Pues resulta y acontece que, pues, quiere decir de que nosotros seremos sus mayores clientes, porque nosotros somos los que vamos a entender para qué y por qué se requiere de cierto tipo de activos y en qué momentos nosotros nos vamos a ver muy beneficiados precisamente de esos productos. Entonces, tienden a brindarnos muchísima información, muchísima asesoría para poder utilizar precisamente esos materiales. Muy bien. Mezcla 1.3, mezcla 1.4, mezcla 1.5, mezcla 1.6. Quiere decir de que va a medida que vamos descendiendo en filas, va variando, es precisamente el segundo número, lo correspondiente en este caso a la arena. Sin tener aquí alguna referencia, y ojo, todo normalmente lo que nosotros hacemos respecto de algo que sea de cemento es para ganar cierta resistencia, sin tener en este momento nada que nos diga que esta mezcla o esta dosificación da una resistencia de tanto, esta de tanto, esta de tanto. Si ya saben que estos son los componentes y que esos números los representan, entre las mezcla 1 y 2 y, por ejemplo, la mezcla 1,4, ¿cuál creen que va a tener mayor resistencia? La primera, la mezcla 1-2. ¿Por qué? Porque la relación dice que es prácticamente tener una porción de cemento y 2 porciones de arena. La siguiente sería una porción de cemento y 3 porciones de arena, lo cual harían que bajara la resistencia de la pasta de mortero que se hace. Correcto. La parte que a nosotros nos interesa y la que genera, la que ofrece las propiedades aglutinantes y de resistencia y demás, precisamente es el cemento. Lo otro es algo que se le adiciona, pero es el cemento propiamente dicho. Quiere decir de que entre menos le estemos agregando de otras cosas, pues se supone que por esa misma relación va a generarse una mayor resistencia, ¿sí?
Ahora, que para qué se utilizan unas u otras, depende, ¿sí? Muchos trabajan normalmente la mezcla 1-3, ¿sí? Por ejemplo, para mortero de pega, y ya una mezcla 1-4 o 1-5, dependiendo, para lo que son los frisados o pañetes. Algunos también trabajan la 1-3. Depende de las condiciones también con qué tipo de arena nosotros vamos a estar trabajando. Ahora bien, ustedes en lo que han visto a lo largo del tiempo que hablan de muchos materiales, respecto específicamente de la arena, resulta que la arena no es la misma en todos lados, ¿sí? E igual, por las mismas condiciones, no es la misma que nosotros utilizamos, por ejemplo, para mortero de pega, es decir, para ayudar a pegar piezas para erigir muros, ¿sí? Levantar muros, y lo que tiene que ver con el frisado pañete, es decir, un recubrimiento de muros. No es la misma arena. ¿Por qué? Normalmente para morteros de pega o incluso concretos, nosotros vamos a terminar utilizando, ojalá, arena de trituradora, es decir, que venga triturada, que haya generado ese cribado, ese mismo laboratorio que tuvieron que hacer en algún momento respecto del tamizado, ¿sí? Tamizado o cribado, pues en las trituradoras, en las canteras, precisamente es un tamizado cribado, pero a mayor escala, pero es exactamente el mismo proceso, mismo zarandeo y va pasando, pero allí se muele, ¿sí? Se va moliendo hasta llegar a ciertas condiciones. Quiere decir de que la arena de trituradora pues va a tener cierta granulometría y ciertas propiedades un poco más abrasivas, más bruscas que, por ejemplo, la del río, ¿sí? La arena de río es normal, directa, la que se utiliza normalmente para los pañetes, es decir, una arena más suave, una que no genera, digamos, mucha diferencia de granos, mientras que la otra sí. Era una preguntita. Yo he visto, digamos, en la parte norte de Santander que Téngala porque aparece. ya se va a cerrar la sesión. Ok, listo.